ese 60-40. La norma nos dice que hay conceptos salariales, conceptos no salariales, ¿sí? Pero yo no debo incorporar dentro del análisis la sumatoria de los salariales y los no salariales para mirar el 60-40, sino lo que debo hacer es solo mirar los conceptos salariales y los no salariales de plano los saco. Ahora, lo que yo podría hacer es tener conceptos salariales desalarizados y sobre ellos pagar seguridad social solo sobre los conceptos salariales que no desalaricé. ¿Es claro? Vuelvo y digo, tengo un 60-40, antes yo sumaba todo y sobre eso yo hacía el comparativo del 60-40. Ahora con la jurisprudencia nos dice que los conceptos no salariales los debería sacar y me quedo solo con los salariales. Y ya solo sacando los no salariales, ya me quito de encima un valor interesante dentro del comparativo del 60-40. Ahora, lo que yo podría hacer sobre esos salariales es desalarizarlos, pero para efectos de seguridad social. Por eso es bien importante que tengamos presente, una cosa es lo que yo haga en seguridad social, otra cosa es lo que yo haga en prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en el país? Que durante mucho tiempo las nóminas se han manejado sobre un solo concepto. Entonces se liquida la nómina y se liquida la nómina de la misma manera para prestaciones sociales y para seguridad social. Eso ha sido un paradigma que ha reinado todas las empresas durante mucho tiempo, pero es el momento de que ustedes miren, analicen y vean la sentencia que les acabo de exponer. Solo sacando el 40% de conceptos no salariales dentro del análisis del 60-40, ya están haciendo una modificación de plano en el pago de la seguridad social. Ahorita se los voy a mostrar con números. Y acá están como los puntos y los resúmenes más importantes de esa sentencia. Igual esta jurisprudencia se las vamos a compartir. Yo voy a continuar para que podamos ver como los ejemplos prácticos, porque mira que ya son las 5:32 y tenemos que darle continuidad al material que tenemos para hoy. Entonces, acá era lo que les estaba diciendo, lo del 60-40. Es bien importante que tenga presente que antes se sumaba el total y sobre eso se hacía el comparativo. Ahora, de plano, yo puedo sacar ese 40% y no llevarlo a la comparación. Solo haciendo eso tengo una reducción considerable. Y les voy a mostrar unos números, ¿sí? Bien importantes para que los vean con ejemplos reales. Ahora, otra de las sentencias que es bien importante que ustedes deben tener presente, y esto aplica para muchos procesos de fiscalización que vienen adelantando tanto la UGPP, el SENA, el ICF y las cajas de compensaciones que se entienden por devengo. Recordemos que el artículo 114 raya 1 nos decía que todo trabajador que devengue más de 10 salarios pierde la exoneración en parafiscales y en seguridad social en salud. Recordemos cuál es la exoneración. En salud se paga el 12.5 en salud, pero ese 12.5, el 8.5 que está obligado el empleador no lo paga porque el 114 lo exonera siempre y cuando el trabajador devengue menos de 10 salarios. Y tampoco es necesario pagar el 3 de ICBF y el 2 del SENA. Si ustedes miran el 8.5 más el 3 y el 2, nos da una tarifa del 13,5. Las empresas se ahorran el 13,5 en aportes, pero siempre y cuando el trabajador devengue menos de 10 salarios. Ahora, ¿qué se entiende por devengo? Durante mucho tiempo la UGBP sostuvo que devengo era igual a ingreso, y esa fue la tesis que imperó durante muchos años. Pues el Consejo de Estado profirió sentencia 25714, también les pediría que la chequeen, la lean, porque en esta sentencia el Consejo de Estado resuelve esa interpretación que había sobre qué se entendía por devengo. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar estos procesos y dentro de estos procesos hicimos una demanda muy interesante en donde se planteó que en todo el Código Sustantivo de Trabajo devengo no era símil de ingreso, sino devengo era símil de salario. Tanto así que desde una hermenéutica, se hizo un análisis desde la hermenéutica jurídica y el mismo Consejo de Estado avala esa postura. ¿Qué postura? Que devengo es igual a salario. Entonces, en las empresas pueden haber personas que tengan salario, conceptos no salariales, pero solo sobre lo salarial yo entro a mirar si me paso del tope de los 10 salarios, ¿sí? Para ver si estoy en curso en el artículo 114 raya 1 y soy acreedor de la exoneración en salud, SENA y CBF. Este es otro de los temas que es bien importante para que ustedes lo tengan presente. Máxime que con ese aumento del salario mínimo, pues esto impactó directamente a los salarios integrales y muchas de las empresas optaron por desintegralizar el salario integral, llevando como optimización
pues dentro de los pagos, esto que les estoy comentando, porque esta sentencia toma una relevancia muy importante a la hora de desintegralizar los salarios integrales. Como les decía, acá tenemos unos ejemplos de la flexibilización de la nómina. Miren la columna, acá tenemos un caso de salario con este valor. Acá tengo una flexibilización 75-25 para 100 empleados. Ahorro 33.358.000. Acá sobre la base de este salario. Acá tengo una flexibilización 70-30, ahorro de 40 millones. Tengo una flexibilización del 65-35, ahorro 46 millones. Flexibilización 60-40, 53 millones. Ahora, muchas empresas dejaron de hacer flexibilización porque la UGPP los sancionó y quedaron algo traumatizados con esas sanciones exorbitantes. Y es entendible. Pero a diferencia de lo que había antes versus lo que hay hoy, es que ya tenemos sentencias del Consejo de Estado. Para la época que la UGPP sancionó a tantas empresas, no había sentencias del Consejo de Estado y lo único que imperaba era la interpretación de la UGPP porque no se habían resuelto casos de orden nacional en donde se dejara claro esto. Al día de hoy, contamos con dos sentencias de unificación muy interesantes que son de obligatorio cumplimiento para las empresas, sector privado, y de obligatorio cumplimiento y acatamiento para la UGPP. La UGPP está obligada a seguir esas sentencias del Consejo de Estado. Recordemos que en materia tributaria la última palabra no la tiene la UGPP, no la tiene la DIAN, no la tiene la Secretaría de Hacienda, la tiene el Consejo de Estado sección cuarta. Y estas sentencias que les acabo de exponer son sentencias del Honorable Consejo de Estado, sección cuarta. Como ustedes ven acá, en una flexibilización 60-40, antes las empresas se preocupaban mucho porque si flexibilizaban 60-40, cualquier novedad, cualquier licencia les saltaba al tope y entonces al saltarse el tope, pues estaban en curso en una posible inconsistencia y como consecuencia de ello una sanción ante la UGPP. Pero al día de hoy no hay problema de ello, llevar un 60-40, porque esas novedades no me van a sumar en el entendido de la sentencia de unificación que les expuse. Entonces, acá es bien interesante porque yo acá en principio les digo, vamos a tener un ahorro de 53 millones, pero recordemos que las empresas vienen asumiendo unos sobrecostos productos de la reforma laboral y otras modificaciones en materia laboral que hay en el país, como por ejemplo el aumento del nocturno. El nocturno arranca en una hora diferente a la de antes, ya no era a las 9, ahora es a las 7, empieza el nocturno, los recargos de domingos y festivos, la disminución de la jornada, la contratación de aprendices, la contratación de personas en estado de discapacidad. Todas estas situaciones llevan a que las nóminas y la contratación del personal sea más costoso. Si es más costoso, pues de esta manera logramos de cierta manera compensar las cargas legales que han hecho que se aumenten los valores en la nómina y de esta forma pues tenemos un ahorro, pero es un ahorro que utilizamos para compensar lo que cada día es más costoso en las empresas asumir. ¿Vale? Igual estas diapositivas se las vamos a compartir. Y ahorita vamos entonces a entrar a mirar bases para liquidar prestaciones sociales y acá pues ya entra César a mostrarles con ejemplos cada una de las diapositivas. César. Muy buenas tardes para todos. Bueno, dando continuidad al tema que Carlos viene explicando, entramos en materia en cuanto a las bases para liquidar prestaciones sociales y errores comunes que se presentan en la seguridad social. Si bien es cierto, las empresas vienen trabajando sus nóminas, contratan su personal para liquidar la nómina, se debe tener presente que debemos tener claro los conceptos y cuál es la importancia en cuanto a interpretar este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que las empresas tengan claro cómo se maneja el tema de la seguridad social, cómo liquidar correctamente la nómina, cómo liquidar correctamente las prestaciones sociales, cómo liquidar correctamente la seguridad social, ¿qué va a suceder? Que mitigamos todos los problemas que vemos acá en la diapositiva, como demandas laborales, posibles sanciones de la UGPP, reclamaciones por parte del trabajador, eh, costos por reliquidaciones cuando hacemos reprocesos, intereses moratorios al pagar extemporáneamente las obligaciones y
posibles riesgos en el ámbito tributario, toda vez de que si la nómina no está liquidada correctamente, no se liquida correctamente la seguridad social, estos costos son desconocidos por parte de la DIAN, toda vez de que este ente fiscalizador tiene un programa muy especializado en el cual coge toda la información de la sociedad, la incluye en dicho documento, hace las respectivas pruebas y halla los valores a desconocer. Entonces, ahora tenemos también que tener claro cuáles son las bases para liquidar los conceptos de seguridad social, todo el marco legal, qué norma nos rige, digamos, si bien es cierto, Carlos en diapositivas anteriores nos habló un poco del marco legal, sí es importante que nosotros comprendamos qué normatividad debemos aplicarle a cada uno de los conceptos, tanto salariales como no salariales. Debemos comprender que aunque los conceptos o las fórmulas sean las mismas, primero debemos analizar la norma antes de aplicar fórmulas en Excel. Aunque en el Excel lo podemos tabular muy bien, pero si no tenemos clara la normatividad, podemos inducir o incurrir en errores. Ahora, la pregunta es, ¿qué errores comunes podemos encontrar en la liquidación de la nómina? Tenemos ingresos reportados ya sean posteriores o anteriores, no reportar el ingreso, no reportar el ingreso o reportarlo con una fecha diferente, que puede ser posterior o anterior, reportar las incapacidades con una base equivocada, no reportarlas, informarle extemporáneamente. Tenemos también las licencias no remuneradas, que sucede lo mismo, no las reportamos o si las reportamos con una base diferente. Aportamos a distintos sistemas de seguridad social a las cuales no hay obligación o dejamos de aportar a algunas donde sí tenemos la obligación. Otro error común que se presenta es en la liquidación de las vacaciones. Con frecuencia las liquidamos con el valor que le pagamos al trabajador, aunque la norma indique lo contrario. Pagamos ARL en novedad de vacaciones. Y ahora también tenemos otro error común que son las vacaciones salariales, porque es que hay que tener presente que tenemos dos tipos de vacaciones: vacaciones disfrutadas, vacaciones liquidadas, ya sea porque el trabajador las solicita en dinero o porque se pagan por terminación de contrato. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A que tanto las empresas como los trabajadores conozcan cuáles son sus derechos mínimos como trabajadores, ¿no? Entonces, los empleados tienen derecho a que se les pague unas cesantías, unos intereses a las cesantías, unas primas y unas vacaciones. Ahora, ¿por qué hablamos de que vacaciones como una prestación social? Si bien es cierto, la norma sí es clara en decir que no es una prestación social, sino que es un descanso remunerado que se le paga al trabajador una vez al año, pero que es un derecho el cual el trabajador tiene para recargar energías y así poder trabajar y prestar un servicio más adecuado. Ahora, debemos tener presente las bases para liquidar la seguridad social, las prestaciones sociales y la misma nómina. Tenemos conceptos salariales, tenemos conceptos no salariales. Dentro de los conceptos salariales tenemos el salario básico, tenemos salario variable, tenemos comisiones, horas extras, recargos, el auxilio de transporte. Hago la claridad que aquí es para efectos de liquidar cesantías, intereses y la prima. Bonificaciones. Ahora, digamos, respecto a lo que Carlos también nos explicaba del artículo 128, en la nómina se incluyen unos conceptos no salariales que, si lo analizamos de rapidez, pueda que no tengan efectos en las prestaciones sociales, pero que con un análisis a profundidad, si no se cumplen las exigencias de la normatividad, por más que la empresa pretenda alinearlo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el Consejo de Estado puede desvirtuar o un juez puede desvirtuar dicho concepto si no se tienen los argumentos suficientes para poder demostrar que es un concepto no salarial y que está ligado al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, siempre debemos tener claro los conceptos salariales que me afectan, qué prestaciones hacen base, si hacen base para seguridad social y tener claro cómo debemos liquidarlos. Ahora tenemos unas
preguntas claves antes de liquidar la seguridad social y la nómina. Entonces, una de la primera pregunta es, ¿la bonificación hace parte del salario? Debemos comprender que cuando entregamos bonificaciones al trabajador, le colocamos apellidos. Le podemos llamar bonificaciones por cumplimiento, bonificación por mera liberalidad, bonificación por eh, antigüedad y X nombres que le podamos dar a cada una de ellas, ¿no? La pregunta es, ¿las tenemos en cuenta para la seguridad social o no? Entonces, teniendo en cuenta la característica de la bonificación que se está entregando, puede ser o no salarial. Y aquí es donde debemos llevar cuidado qué nombre le damos a cada uno de los conceptos que estamos utilizando dentro de la nómina. Ahora tenemos otra pregunta. ¿El auxilio de conectividad se liquida para efectos de tener en cuenta en la seguridad social y prestaciones sociales? Y tengamos presente que este concepto salió después de la pandemia, que los trabajadores que empezaron a trabajar desde casa eh, se sustituía el auxilio de transporte y a cambio se les entregaba un auxilio de conectividad que cumplía las mismas características del auxilio de transporte. Entonces, debemos tenerlo presente para la liquidación de prestaciones sociales, salvo las vacaciones. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿las incapacidades afectan las prestaciones sociales? Muchas veces, al momento de liquidar las prestaciones sociales, tomamos el valor que pagamos por concepto de incapacidades sin tener presente de que la incapacidad, si bien es cierto, es un concepto que hace base para seguridad social en algunos conceptos, debemos tener presente que la norma dice que cuando el trabajador está en incapacidad, para efectos de liquidar las prestaciones sociales debemos tener en cuenta el salario que devengaba a la fecha del inicio de la incapacidad. Otra pregunta que también surge es, ¿las vacaciones modifican la base para liquidar las prestaciones sociales o para liquidar la seguridad social? Entonces debemos tener presente que la norma abarca cada uno de estos conceptos y nos da respuesta a cada uno de ellos. Las vacaciones en seguridad social se toman de una forma diferente a como se están pagando en la nómina. Y lo mismo, como el trabajador está en vacaciones, le aplicamos lo mismo, la misma parte que estábamos hablando en cuanto a incapacidades, que al momento de liquidar las prestaciones sociales tomamos el salario que devengaba a la fecha del disfrute de las mismas. Entonces, estas preguntas nos llevan a analizar si estamos liquidando al interior de nuestra empresa correctamente las prestaciones sociales y la seguridad social. Y debemos tener presente que en la seguridad social hay muchos conceptos o muchas novedades que reportamos y que muchas veces las reportamos sin tener el análisis profundo del el impacto que puede llegar a tener cada uno de ellos. Y un ejemplo claro es en el ingreso. Si no informamos el ingreso en la planilla, generamos una inconsistencia en seguridad social y aquí es donde empiezan a nacer las obligaciones o las deudas presuntas con los subsistemas de seguridad social. Lo mismo pasa con el retiro. En el fondo de pensiones, si no marcamos el retiro, el fondo sigue sumando semanas y se la sigue cargando a las empresas y están así que hay deudas que por deudas presuntas se le informan a las empresas y son unas cifras muy, muy grandes. Por lo tanto, es importante que hagamos seguimiento a cada una de las novedades que se reportan en la seguridad social, llevar control, aplicar auditorías preventivas que puedan llegar a mitigar todo este tipo de desgastes administrativos que a futuro son engorrosos para las sociedades. El tema de las incapacidades, cuando no las reportamos correctamente, este tipo de errores se traducen en fugas de dinero para las sociedades. ¿Por qué? Porque pagamos más ARL, pagamos más para fiscales, pagamos más prestaciones sociales a los trabajadores, haciendo alusión al auxilio de transporte. Lo mismo pasa con las licencias, con cada una de ellas tenemos el mismo inconveniente. Entonces, ¿qué errores comunes encontramos al momento de liquidar la seguridad social? Omitimos presentar o reportar las incapacidades. Y esto sucede porque si no tenemos un control
de ingresos y salidas de nuestros trabajadores, si no controlamos el tema de ya sea biométrico, ya sea registro de huellas, ya sea un control manual que maneje cada sociedad, por qué se ausenta del trabajador, y esto conlleva a que se pierdan recursos. Todo este tipo de novedades que se presentan eh, afectan directamente el recurso económico de las sociedades, afecta la toma de decisiones, afecta que cada vez que liquidemos la nómina vamos a tener inconsistencias. Por lo tanto, siempre debemos propender de que cada novedad que sea incluida en el sistema de seguridad social y en la liquidación de prestaciones sociales esté previamente registrada y esté previamente validada, tanto su base para liquidarla, la cantidad de días, y esto conlleva a que podamos ser rigurosos en la liquidación de la seguridad social. Ahora, bajando la siguiente diapositiva, podemos encontrar eh, más errores comunes al momento de liquidar la seguridad social. Aquí tenemos otros, que es reportar un retiro tarde. Y vuelvo e insisto, este tipo de errores se traducen en fugas de recursos. Cotizar sobre una base incorrecta. Esto nos lleva a que nos expongamos a fiscalizaciones por parte de la OGPP, por parte de las mismas EPS o fondos de pensiones y o parafiscales. La ARL también hace sus respectivas auditorías y hace requerimientos a las sociedades por reportar bases incorrectas, reportar las vacaciones de forma incorrecta, solo reportar los días hábiles y no informar los días calendario, tomar el ingreso base, el valor pagado debiendo ser el ingreso base del mes inmediatamente anterior al disfrute de las mismas, no reportar las incapacidades, y este error es muy frecuente dentro de las sociedades. Aunque el trabajador esté incapacitado, simplemente se ignora ese tipo de novedad y se sigue liquidando la nómina común y corriente. Omitir variaciones salariales, pueden pasar 2, 3 meses y se le informa al operador tarde el aumento de salario de los trabajadores, generando vacíos o riesgos que la OGPP en el momento de aplicar sus auditorías encuentra dichos vacíos, y allí es donde empiezan a nacer las sanciones, el pago de intereses moratorios por las mismas. Ahora, tenemos unas recomendaciones prácticas para que al interior de nuestras sociedades y de nuestras empresas las podamos aplicar, y es: debemos mantener actualizada la base de datos de nuestros trabajadores. Al comienzo puede ser una tarea engorrosa, pero si la hacemos todos los días, en la medida que un trabajador ingresa, en la medida que el trabajador trajo su novedad y se actualiza su carpeta, en la medida que el trabajador va estudiando y se va actualizando profesionalmente, todo este tipo de información se va archivando en su carpeta, pero más que archivar en su carpeta, en una base de datos donde podamos darle un tratamiento, darle manejo, usarla para eh, hacer ya sea estadísticas, buscar más trabajadores. Para X o Y motivo podemos utilizar estas bases de datos siempre y cuando estén bien actualizadas. Casos prácticos o sencillos como la dirección, el teléfono, ya que si bien es cierto, hace parte del tema laboral, al momento de informar el formato 2276, que Carlos también nos lo explicó, es importante que la información que se reporte a la DIAN sea actualizada y veraz, porque cuando se cometen este tipo de inconsistencias, aunque sea simplemente una dirección y es errónea, son datos que se envían mal a la DIAN, y la DIAN también por información errónea sanciona. Validar la naturaleza salarial de cada pago. A los trabajadores se les pagan muchos conceptos, les dan nombres a los conceptos, pero no nos detenemos a analizar si el concepto es salarial, si es no salarial, a qué me hace base, si lo voy a tener en cuenta para la seguridad social. Entonces, sí es importante que cada concepto, cuando le estemos dando un nombre, analicemos qué impacto tiene tanto en la nómina, en las prestaciones sociales y en la seguridad social. Asimismo, también en el formato 2276, porque si bien es cierto, es una parte que sale de lo laboral y entra a lo tributario, sí tiene incidencia para sancionar a la sociedad. Hay que revisar las bases de cotización de seguridad social antes de cerrar la nómina.
Entonces aquí hacemos la recomendación de que empresas deben hacer validaciones preventivas de sus nóminas. Puede ser trimestral, semestral, anual, validar que esté correctamente liquidada la seguridad social, que las prestaciones sociales se estén liquidando conforme a la normatividad. Y esto nos da tranquilidad de la información que se viene procesando y no exponernos a sanciones. Hay que tener bien documentadas las novedades que se presentan con el tema de la tecnología. Muchas veces se nos presentan incapacidades falsas que pueden pasar y se reportan al operador y nos damos cuenta solo hasta cuando la EPS nos niega el recobro de la incapacidad. ¿Por qué? Porque no hay un control eficiente al interior de la sociedad de los documentos que se están tomando para incluirlos en la nómina. Hay que realizar conciliaciones periódicas entre la nómina y la seguridad social, que la información que se incluye dentro de la nómina sea la misma que esté llegando a la seguridad social. Y aquí es importante hacer una aclaración y es que todo concepto que se le pague a los empleados se recomienda que pase por el módulo de nómina, porque muchas veces por el afán de pagar a los trabajadores se paga directamente desde el área contable, pero no se le informa al departamento de nómina. Y ahí es donde empiezan a haber esas diferencias de información, de valores que la DIAN puede llegar a fiscalizar. Tenemos también la UGP que también nos puede llegar a sancionar. Bueno, con todo este panorama claro de conceptos salariales, no salariales, cómo liquidar la seguridad social, vamos a ver un caso práctico de un trabajador que ingresó el 1 de enero del 2025, presenta novedades de retiro el 30 de junio del 2026, trae un salario básico de 2 millones de pesos, tiene dos conceptos no salariales, un auxilio de alimentación, un auxilio de educación. Adicional a esto, presenta unas novedades para el mes de junio. Entonces tiene vacaciones disfrutadas por 5 días, incapacidad 3 días, retiro el 30 de junio y tiene una licencia no remunerada de 2 días. Para tener presente, en la siguiente tabla se muestran pagos de horas extras de los últimos 18 meses. ¿Por qué se colocan acá? Porque debemos tener presente al momento de liquidar prestaciones sociales. Entonces, ahora vamos a ver cómo liquidar la nómina con estos conceptos. Entonces, el primer concepto que tenemos es liquidar el salario y vamos a primero a distribuir qué novedades tuvo en el mes. Entonces, trabajó 20 días, vacaciones 5 días, incapacidad 3 días, tiene 2 días de licencia no remunerada. Con estas novedades, ¿qué conceptos vamos a pagar? Por salario, 20 días, 1.333.000 pesos. Le vamos a pagar auxilio de transporte, 20 días, equivalen a 166.000 pesos. Auxilio de alimentación y auxilio de educación se le van a pagar 28 días, toda vez de que tuvo 2 días de licencia no remunerada. Hasta aquí hemos visto los conceptos de devengos. Ahora, vamos a ver el tema del descuento de la seguridad social. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de cómo se liquidaron las vacaciones y la incapacidad. Porque si bien es cierto, las vacaciones se liquidan con el salario que devenga el trabajador al inicio del disfrute de las mismas. Pero para efectos de hacer el descuento por salud y pensión, se toma como base el ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior al disfrute. Entonces, si vemos la tabla, el ingreso base de cotización del mes anterior fueron 2.060.000 pesos. Si yo divido esos 2.060.000 en 30 días y lo multiplico por 5, me da una base de 343.333, que es una base superior al valor que le estoy pagando en la nómina, que es 333.000 pesos. Aquí es esta importancia porque este error es muy frecuente perdón, al momento de liquidar la seguridad social. Entonces, siempre tener claro cómo liquidamos y cómo hacemos los descuentos de seguridad social. ¿Qué pasa ahora con la incapacidad? Cuando un trabajador tiene incapacidad y tiene salario variable, la norma nos dice que debemos ir y promediar los últimos 12 meses para poder pagar la incapacidad o si lleva menos de 12 meses, pues la fracción que lleva a hacer un promedio.
Para el caso, tenemos aquí el ingreso base de cotización de los últimos 12 meses que me da un acumulado de 25.940.000 pesos, que el promedio mensual me da de 2.161.000. Pero también la norma me dice que las incapacidades de origen común las pago a las 2/3 partes. Entonces, tomo el salario promedio que hemos hallado previamente, lo divido en 3 y lo multiplico por 2 y nos da que el salario base para liquidar la incapacidad es de 1.441.000. Y aquí debemos tener presente otra norma que, o dentro de la misma, en la cual nos dice que si ese promedio es inferior al mínimo, debemos pagarle como mínimo el mínimo al trabajador, porque este también es otro error que muchas veces cometemos al momento de liquidar las incapacidades. Si bien es cierto, nos dice que lo liquidemos a las 2/3 partes, no debemos afectar el mínimo a pagar al trabajador. Entonces, aquí, para el caso, entonces la incapacidad se está liquidando sobre el mínimo. Y el descuento en seguridad social nos dice que se hace sobre el valor pagado por concepto de incapacidad. Entonces, aquí lo importante en la incapacidad es tener claro cómo se le debe liquidar al trabajador. Ahora, ya teniendo en cuenta cómo se liquidó la nómina, las características que tiene cada concepto, vamos a ver cómo se liquidan las prestaciones sociales para el ejemplo citado acá en la diapositiva siguiente. Siempre que vayamos a hacer la liquidación de un contrato laboral, lo primero que debemos revisar es su carpeta que contenga toda la documentación, empezando por el contrato laboral, donde nos va a dar la información de la fecha de ingreso. ¿Por qué hago esta observación? Porque muchas veces nos confiamos del sistema, creemos que el sistema está bien alimentado y liquidamos el contrato conforme a cómo está en el sistema. Y muchas veces incluimos la fecha erróneamente, que es uno de los errores frecuentes que se cometen, y por ende la liquidación va a salir mal. Bueno, entonces, para la liquidación de prestaciones sociales, debemos tener en cuenta que las cesantías se liquidan año a año. Por lo tanto, para este caso se deben liquidar únicamente las cesantías de la vigencia fiscal 2026. Lo mismo pasa con las vacaciones, con la prima